Hola, buen día a todos. Hoy comenzamos la segunda jornada de cuidados paliativos, la cual va a estar enfocada en el abordaje y la intervención desde el ámbito psicosocial a cargo de la psicóloga Emilia Salas y de la licenciada en Trabajo Social Viviana Pardo. Ambas pertenecen al equipo de cuidados paliativos de nuestro hospital. Bueno, quería recordarles que luego de finalizada la jornada podrán crearse el espacio para el debate y las preguntas pertinentes, y recordarles que también la clase queda grabada en el canal de YouTube que pertenece a la Dirección Provincial de Gestión del Conocimiento, perteneciente al Ministerio de la Provincia de Santa Fe. En ese mismo canal se podrán descargar los certificados una vez que finalizaron los encuentros, que es el próximo viernes. Muchas gracias y le doy paso a las expositoras. Gracias, Noelia. Buenos días. Gracias por compartir esta tercera jornada en el mes de los cuidados paliativos. Como ya nos presentó la subdirectora, vamos a arrancar esta exposición pudiendo centrar lo que entendemos por cuidados paliativos como un modelo asistencial cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de aquellas personas con una enfermedad crónicamente evolutiva. Vamos a dar comienzo con poder definir el rol del psicólogo dentro del equipo de cuidados paliativos y el rol del trabajador social para luego ir desarrollando diferentes temas. Bueno, desde el rol del psicólogo, ¿sí? Encontramos que el lugar que yo como psicóloga ocupo en el es el de acompañamiento del paciente y del familiar, ¿sí? Trabajando con el seguimiento y tratamiento desde la enfermedad, ¿sí? Buscando siempre al cuidado de la subjetividad del paciente, como también de la familia, y encontramos que es muy importante el trabajo con lo que es la psicoeducación, sobre todo del familiar, en relación al proceso de la enfermedad del paciente. Bueno, para poder definir un poco el rol del trabajador social, partí de citar tres puntos fundamentales, pero me voy a basar en lo que define autores como Tobón, Rotier y Manrique, que aquellas que son colegas no son autores tan contemporáneos, pero sí me parecía que definía a la intervención del trabajo social adecuadas en estas épocas y en este país y en este contexto de América Latina. El trabajador social define su intervención en un marco complejo, contradictorio. Esto se traduce en un desfase permanente entre la magnitud de las necesidades de las personas con las cuales trabajamos en salud y los recursos con los cuales tenemos para dar respuestas a esas necesidades. La intervención se hace desde un abordaje integral y no solo como gestor de recursos. Son intervenciones de manera empática que permiten acceder a políticas sociales de derecho. Cuando hablamos de que no somos meros gestores de recursos, hacemos hincapié de que si nosotros no podemos pensar en el trabajo con un paciente que necesita atención en cuidados paliativos de una manera integral, solo nos vamos a focalizar en hoy, viernes 22 de octubre, gestionarle el boleto para que pueda regresar a su casa, sin poder hacernos ningún tipo de otra pregunta. Es entonces que cuando hablamos de calidad de vida del paciente paliativo, ¿sí? Estamos hablando no únicamente de considerar aquellos padecimientos o síntomas físicos y psicológicos, sino de verlo como un ser social, ¿sí? Para lo cual pensamos siempre, y esta es una opinión que venimos trabajando como equipo hace rato, que es fundamental la derivación temprana a cuidados paliativos. No únicamente en el momento de situación de final de vida. Los invitamos a pensar a los cuidados paliativos como una derivación que se inicia desde el diagnóstico de la enfermedad. Pensar
pensar en una derivación temprana de un paciente de cuidados paliativos que necesita cuidados paliativos, que no necesariamente son personas que se encuentren realizando tratamientos oncológicos, pueden tener una enfermedad crónicamente evolutiva y ser autoinmunes, reumatológicas, pacientes de HIV. Al llegar temprano a una primera entrevista y a conocer desde la primera vez a ese paciente, nos permite reconocer las necesidades para mejorar su calidad de vida, identificar con qué recursos cuenta esa persona, qué recursos simbólicos tiene, qué recursos familiares tiene, qué capacidad asistencial tiene, espirituales, poder identificar si cuenta o no con un cuidador principal, un familiar que lo pueda acompañar. Eso es lo que se puede estar pensando en aquella entrevista de primera vez. También nos permiten fortalecer los recursos de ese paciente, gestionar el acceso a las políticas sociales, fortalecer las relaciones interfamiliares, articular tempranamente con los centros de salud de referencia o las instituciones de la sociedad territorial, la sociedad civil, y poder articular también con aquellos equipos tratantes. Bien. Durante la primera entrevista, sí, siempre es pertinente estar atentos tanto al lenguaje corporal, casi como a lo que el paciente también comunica, ¿sí? Teniendo en cuenta de que si nos tomamos un segundo, nos sentamos y miramos lo que el paciente dice y cómo nos dice, podemos tener la información necesaria para saber si el paciente comprendió aquello que le hemos indicado, si el paciente se siente angustiado, si el paciente está escuchando lo que les estamos diciendo, teniendo en cuenta que siempre trabajando desde los cuidados paliativos, las noticias que estamos transmitiendo no son siempre noticias que son tomadas fácilmente, ¿no? Estamos hablando de situaciones difíciles. Es entonces que por ahí pensamos que es importante tener en cuenta durante la primera entrevista las siguientes preguntas, ¿no? Durante la primera entrevista que se realiza de manera conjunta, como saben, esto es un equipo interdisciplinario de salud. Las entrevistas de primera vez, somos 4 en este equipo, la médica y la enfermera hacen una entrevista conjunta y psicología y trabajo social hacen el resto de la entrevista de manera conjunta. En las mismas siempre tenemos presente el diagnóstico, los cuidados, qué entienden por los cuidados paliativos o qué conocimientos tienen sobre cuidados paliativos, qué actividades hacía esa persona, qué recursos económicos y simbólicos cuenta, si tiene un efector cercano a su domicilio, está referenciado, tiene un equipo tratante, qué necesidades son los que a la urgencia necesita cubrir, si se encuentra atravesando una situación de duelo por algún familiar o algún referente afectivo. Es a partir de allí que nosotros podemos evaluar la situación en la que está esa persona al momento de la primera entrevista. A través de estas preguntas podemos nosotros identificar cuáles son los recursos de este paciente, ¿sí? En tanto simbólicos, familiares, asistenciales y espirituales. Podemos identificar con qué contamos que tiene el paciente y con quiénes contamos dentro de la vida del paciente que nos van a ayudar a través del proceso de su enfermedad. Entendemos siempre que dentro de lo que es los cuidados paliativos, ¿sí? Y trabajando con las diferentes enfermedades, hay una relación muy simbiótica en lo que es la angustia y el dolor del paciente, ¿sí? Ha sido nuestra experiencia que notamos que a mayor monto de dolor hay un mayor monto de angustia porque el paciente está sufriendo y está muy mal y se siente mal. Y hay veces que simplemente el paciente está angustiado por su diagnóstico y hace mucho más difícil el manejo de su dolor, ¿sí? Entendemos esta relación como que quienes podemos ayudar con el manejo de esta angustia y con el manejo de este sufrimiento y con quienes podemos encontrar una ayuda a su alivio de lo que le está pasando en este momento,
encontramos quienes en esos pacientes podemos ayudar a lo que es la disminución o tener un mejor manejo del dolor, ¿sí? Es importante para nosotros poder distinguir entre lo que es sufrimiento y dolor dentro de la vida del paciente, ¿sí? No todo sufrimiento dentro de la vida del paciente va a traer dolor y no todo dolor trae sufrimiento. Muchas veces trabajamos con lo que es la psicoeducación, sobre todo en parte de la familia. Muchos familiares vienen y dicen, él o ella tiene que empezar terapia, está mal, se siente triste, y vamos y hablamos con el paciente y el paciente empieza, ¿y cómo estás? ¿Cómo te sentís? Y el paciente, bien, sí, estoy triste, estoy mal por esto, estoy mal por lo otro, pero no hay una demanda ahí del paciente del querer hablar con un psicólogo sobre lo que está pasando, ¿sí? Entonces el acompañamiento desde psicología, en cuidados paliativos, viene desde otro lugar. Por ahí entonces no tenemos que estar acompañando en ese momento al paciente, sino acompañando al familiar, que está poniendo esta angustia que siente por el sufrimiento que el paciente padece en este paciente, ¿no? Y trabajamos con la psicoeducación mucho en relación a lo que es el paciente y por lo que el paciente está atravesando, ¿no? Explicarle que por ahí, si él o la paciente está la mayor parte del día acostado en la cama y no se quiere levantar para hacer ciertas cosas, no implica que el paciente está cayendo en una depresión por su diagnóstico, ¿sí? Estamos hablando ante un paciente que está haciendo un tratamiento invasivo, doloroso, y por ahí los familiares les cuesta encontrarse en esta nueva realidad de este paciente que está sufriendo. Entonces, cuando le podemos explicar esto al familiar, ayuda mucho lo que es la dinámica del hogar y al acompañamiento que podemos otorgar. Entendemos también que podemos contar con herramientas no farmacológicas para el manejo de este sufrimiento, para el manejo de esta angustia, que al mismo tiempo, una vez que eso mejore, también ayuda al mejor manejo del dolor, ¿no? Hacer un acompañamiento tanto familiar y terapéutico, ¿sí? Trabajar por ahí con ejercicios de respiración, enseñárselos a los familiares, a los pacientes, para que estén tranquilos, para que en momentos en donde llega una situación donde están ansiosos, puedan respirar y tomarse un momento para procesar la emoción que están pasando, ¿sí? Generar y preguntar también muchas veces si cuentan con espacios en donde ellos expresen su espiritualidad y apoyar a que se apoyen en esos vínculos y en esos espacios, ¿sí? Nosotros hemos trabajado con más de un paciente con el padre Nardi dentro del hospital, ¿sí? Y expresiones artísticas. Tenemos muchas pacientes que se encuentran que, bueno, ahora solían trabajar, solían hacer esto, solían hacer lo otro, solían estar por todos lados y ahora están todo el día en casa. ¿Y qué hago todo el día en casa? Trato de limpiar, no puedo. Trato de moverme, no puedo. Y por ahí apoyarse en un aspecto creativo puede ayudarlos a sentirse mejor también. En estas primeras entrevistas, como equipo interdisciplinario, se trata de poder identificar roles. El cuidador principal y el interlocutor son dos figuras fundamentales para cada uno de los pacientes con los cuales trabajamos. No siempre aquella persona que puede, o aquellas personas, de acuerdo a la dinámica familiar que tengan, van a asumir los dos roles, de ser cuidador principal y ser interlocutor. Porque muchas veces, y nos ha pasado con algunas situaciones, son familias numerosas, donde el cuidado de esa persona que está atravesando una enfermedad la hace compartida, entonces todos tienen que manejar la misma información, pero no todos van a poder venir siempre a la consulta, no todos van a poder mandar mensajes al teléfono que tenemos para hacer el seguimiento de los pacientes. Entonces es en ese momento que nosotros pedimos que dentro de su dinámica familiar alguien asuma el rol de interlocutor. Ese interlocutor para el equipo de cuidados paliativos va a ser el que recibe la información, el que llegue al centro de salud cuando se hace la articulación para el acompañamiento y el seguimiento territorial, el que pueda transmitir qué dificultades
están teniendo en el domicilio para poder acompañarlo, o si surge algún imprevisto, si hay una urgencia. Y después, otro rol fundamental es la articulación con el resto de las instituciones por fuera del ámbito hospitalario, digamos, porque los cuidados paliativos dentro del hospital provincial se pueden dar en un consultorio externo a través de una consulta y a través de una internación si el paciente lo requiere. Pero por fuera es necesario articular con comunas, municipios, efectores de salud, instituciones de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque como decía Emilia, muchas personas tenían actividades antes de su diagnóstico. Participaban de un templo, participaban de una capilla, participaban de una actividad en un club, trabajaban como empleadas domésticas, tenían un trabajo en blanco que ahora ya no lo pueden realizar. Son de otras localidades, muchas veces son de localidades de a 160 kilómetros de Rosario, que si no hay una articulación para que esa persona llegue en tiempo y en forma a su tratamiento, es muy difícil poder articularla porque hay una diferencia de kilómetros que hace que uno no pueda estar en lo cotidiano. Para un poco ejemplificar este modo de articulación, esta definición de roles, vamos a comentar dos situaciones de las que venimos trabajando durante este año, en donde nos parece importante que al momento de que nosotros vayamos relatando la experiencia de esa situación y esa intervención, se pueda tener en cuenta en el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento, las entrevistas conjuntas tanto en consultorio como en sala de internación, cuidador principal, recursos, angustia, dolor, acompañamiento, red de salud, espiritualidad y reunión ampliada. La primera situación es la de Liliana. Liliana es una paciente con un diagnóstico de cáncer de cervix de la localidad de Villa Gobernador Galvez, con 54 años, conviviente con una expareja, padre de sus 4 hijos mayores, y una hija de 17 años que era conviviente. Bueno, Liliana llega a la primer consulta alrededor del mes de marzo de este año, principios de abril, con su hija de 17 años. En el momento de la primera entrevista estaban esperando el resultado de la biopsia, pero ya sabían, a partir de un diagnóstico que se le había hecho desde ginecología de un centro de salud de Villa Gobernador Galvez, que había una masa ocupante en el cervix. En un estadio avanzado, durante la charla se le pregunta sobre su historia de vida, a la cual notamos que la paciente estaba callada, algo temerosa, sin poder precisar ciertos elementos sobre su historia de vida, sus referencias. Al momento de preguntar sobre la escolaridad, ella menciona que solo había cursado hasta segundo grado, que en realidad era de Corrientes y había venido a vivir a Villa Gobernador Galvez hacía mucho tiempo. Y su hija de 17 años era la que había recibido anterior a la consulta de paliativos el diagnóstico de su mamá, porque era la persona con la cual la estaba acompañando. En ese momento se prioriza focalizar algunos datos principales, digamos, como el domicilio, el nombre del centro de salud si lo conocía, un teléfono de referencia de una persona mayor que no fuera su hija de 17 años, y se la cita la semana siguiente. A la semana siguiente la vemos en sala de internación, porque había ocurrido una urgencia dentro de su enfermedad, producto de su enfermedad y de su evolución,
y allí se encontraba acompañada por una cuñada. Esta cuñada es la que rápidamente puede dar cuenta de el familiograma, de la referencia, de poder contarnos con qué recursos, tanto económicos como simbólicos, contaba esa familia, y también poder decir que había algunos desacuerdos con respecto al diagnóstico, al tratamiento de esa persona entre los mismos familiares, y no había una organización para el cuidado de Liliana. Es a partir de allí que volvemos a hacer en un segundo encuentro la primera entrevista, pero era la segunda, sin poder tampoco llegar a despejar quién iba a asumir el rol de interlocutor para con el equipo de cuidados paliativos y quién iba a ser el cuidador principal dentro de esa familia. Siempre apuntando que con ese cuidador principal uno trabaja justamente en la educación de esos cuidados. Transcurre la internación, se le da el alta. Nosotros rápidamente podemos identificar que era una familia que atravesaba una situación muy compleja, no solo por el diagnóstico de Liliana, sino compleja con respecto a recursos simbólicos, a recursos económicos, y sin estar tan referenciados en el territorio. Si bien iban a un centro de salud, tenía su contacto, hacía sus atenciones, había un montón de otras necesidades que quedaban por fuera de ese contacto de salud. En ese primer momento se hace un primer contacto con la Secretaría de Salud de Villa Gobernador Gálvez para contarles un poco la situación y pedirles la intervención de una visita domiciliaria, porque no nos quedaba muy claro quién acompañaba y quién cuidaba a esta señora por el deterioro que presentaba consulta tras consulta. A partir de ese primer contacto, hay una trabajadora social que iba al centro de salud donde Liliana estaba referenciada, hace una visita al domicilio, puede detectar que ella se encontraba permanentemente acompañada, que estaba una de sus hijas que había sido mamá hacía poco, que estaba su otra hija de 17 años, que estaba su expareja, pareja actual nuevamente, pero sí que no contaba con recursos económicos para solventar temas de alimentación. Liliana ya no comía lo mismo que comía anteriormente, que en su relato eran verduras, guisos, de vez en cuando carne. Liliana no toleraba cierta alimentación. En un tercer encuentro, de manera ambulatoria y ya con todos estos datos más despejados, se vuelve a plantear los cuidados de Liliana. Viene acompañada por su hija, por su cuarta hija de 25 años, muy angustiada. Y si bien estaban angustiados, nos refieren que ellos eran de la iglesia evangélica, que eran muy creyentes y que, si bien la situación era dolorosa, ellos tenían fe en que este proceso iba a transcurrir de la mejor manera. De igual modo, seguía habiendo conflictiva dentro del grupo familiar. No quedaba claro quién acompañaba, quién cuidaba, con quiénes nos teníamos que comunicar, si nos comunicábamos con esta hija de 25 años que la acompaña a esta tercer consulta, o nos volvemos a comunicar con una hermana que también había aparecido, o con la cuñada que la acompañó en la internación. Viendo todas estas aristas, decidimos, en plena pandemia, pico de pandemia, por eso también un poco era citar esta situación, poder hacer una reunión ampliada. Muchas personas, digamos, porque estaban los 5 hijos de Liliana, la nuera, el yerno, el pastor y las 4 compañeras de cuidados paliativos. Esa reunión se hizo en el patio de este hospital para poder mantener la distancia. Y ahí salen a la luz que Liliana participaba activamente todas las tardes del templo, que tenía un grupo de amigas
la cual se juntaba a hacer tareas dentro del templo y a rezar y a orar, y que por el tema de la pandemia, las restricciones y su estado de salud, era una actividad que había dejado de hacer intempestivamente, digamos. En abril tuvo un diagnóstico, en mayo dejó de hacer todas esas actividades que a ella la sostenían, además de su trabajo, de las angustias económicas. Entonces se piensa como estrategia, porque a Liliana extrañaba ver a sus amigas, que pueda recibir visitas en el domicilio en contra de sus hijos que no permitían que entraran otros a verla por el tema del contagio COVID. Eso le permite a Liliana y al grupo familiar que acordemos que puedan ir al templo una vez a la semana, 15 minutos, que se encuentre con sus amigas a orar, que puedan respetar las distancias, que pueda ser un lugar ventilado, que puedan acompañarla en el domicilio. Liliana fallece en junio, al mes siguiente, pero en ese mes se pudo articular que ella pudiera retomar las actividades de la mejor manera que ella esté, o la mejor manera que ella pudiera. Y eso no solo alivió el dolor y el mal manejo del cuidado, sino que se articuló también para que la puedan recibir en un hospital cercano al domicilio, que pueda recibir esa atención de un modo acompañada, no solo familiarmente, sino de profesionales. Entonces, un poco finalizando el relato con la experiencia de Liliana, que fue muy buen trabajo realizarlo, aunque nos cueste, muchas veces lo territorial y lo cercano es el puntapié inicial para los cuidados paliativos. Si nosotros no aprendemos a trabajar de una manera integral, donde todos los actores puedan estar presentes, nos olvidamos pequeños detalles que para una persona en tratamientos de cuidados paliativos es un detalle enorme y hace una gran diferencia. No es lo mismo llegar a la guardia de un hospital derivado por un centro de salud o un SAMCO o un hospital de menor complejidad, a llegar a la guardia esperando un taxi, esperando una ambulancia, viniendo por los propios medios y además esperando ser atendido. La articulación dentro de este factor también se tuvo que hacer, y se tuvo que hacer con la guardia para que los pacientes de paliativos llegaran y nos tuvieran que esperar, y esa predisposición se da, y eso nos hace articular de otro modo el laburo. Son pacientes que a veces vienen con un muy mal manejo del dolor, que una internación de 12 horas alivie ese dolor, alivie esa ansiedad, reorganiza los cuidados de esa persona y se va al domicilio de otro modo. Simplemente eso. Gracias. En relación a lo que decía Vivi, parte de la conversación que tuvimos con los familiares de Liliana y de lo que se articuló fue el hacerles dar cuenta de esto, ¿no? Calidad de vida versus contagio COVID. Esa fue una de las mayores dificultades que tuvimos durante esta pandemia en relación a las actividades que los pacientes podían realizar y el tiempo que tenían para realizarlas, digamos. Creo que me parecía bueno porque muchas veces nos estamos preguntando dentro de los cuidados paliativos el poner la calidad de vida sobre las cosas que decidimos hacer y las decisiones que decidimos tomar en relación al tratamiento que vamos a realizar. Bueno, yo voy a hablar de otra situación, otro paciente que actualmente comento que estamos trabajando con este paciente, no es un paciente con el que hemos trabajado, la situación se sigue desarrollando, ¿sí? Roberto es un albañil de 58 años, él tiene un grupo familiar compuesto por su esposa y 3 hijas mujeres, ninguna de las cuales convive con él, el único que queda como conviviente es un hijo varón de 18 años. También tiene un nieto a su cargo, en realidad está como a cargo de la familia, es una situación media flotante, va de casa de hermana en hermana, porque la mamá no lo quería en la casa, digamos. Ha tenido antecedentes de autólisis y de consumo de alcohol hace ya más de una década, este paciente.
Desde entonces, hasta donde sabemos, su consumo no está presente, no es una situación pertinente al momento en el que él realiza la primera consulta. Él comienza trabajando con la doctora Capalvo desde el mes de mayo. Al principio llegaba solo a las consultas, sin ninguna compañía, venía por tratamiento del dolor, tenía una masa no específica en la zona del riñón, empieza a tener complicaciones en relación al avance de su enfermedad, y nosotros notamos que una de las complicaciones con las cuales se empiezan a desarrollar es que el paciente continuaba asistiendo solo a las consultas. Venía en los últimos horarios sin turno, buscando analgesia porque tenía mucho dolor y venía solo. En vez de ir a su sector de georreferencia, iba y llegaba y se hacía llegar hasta el hospital. Entonces, pobre Ruth, viernes a la 1, fijo el paciente antes del fin de semana a buscar su inyectable y nos replanteamos como equipo, bueno, ¿qué hacemos con este paciente? ¿Qué está pasando acá? Porque le habíamos realizado la entrevista de primera vez, pero no había surgido este tipo de necesidades. Entonces empezamos a trabajar el encuadre con el paciente, ¿no? Y qué importante poder tener en cuenta esto. El paciente, las necesidades del paciente sí son demandas a las cuales nosotros respondemos, pero esas demandas tienen que estar dentro de un encuadre. Si no, no hay forma de responder al paciente. Entonces, parte del encuadre que nos costó mucho trabajar con él era: necesitamos que venga un familiar, necesitamos que hable con tu familia. Él estaba tan negado a su enfermedad, tan negado a su diagnóstico, tan negado a todo lo que le estaba pasando, que nos costó muchísimo. Bueno, conseguimos luego de meses de insistencia que él pudiera darnos el teléfono de una de sus hijas. Lo hizo en un momento en el que él tenía muchísimo dolor, muchísima angustia, se lo veía ya muy deteriorado en relación a su tratamiento. Y bueno, nos comunicamos con una de las hijas, la citamos, viene la hija con él a la próxima consulta y ya queda identificada, una de sus hijas era Vanessa, que queda identificada Vanessa como su cuidadora principal. ¿Cuál era el problema con esta cuidadora principal? La cuidadora principal vivía en Galvez, el paciente vive en zona sur. Están ahí, no están lejos, están más o menos ahí, pero no era conviviente del paciente. Otra de las dificultades que nos enteramos a medida que vamos desarrollando las primeras entrevistas con este paciente es que parte de su resistencia a compartir el diagnóstico con su familia era que su mujer también estaba padeciendo una enfermedad oncológica. Entonces sentía que no podía llevar sus problemas y ya su mujer estaba haciendo toda esta situación. De ahí que nos da el número de la hija y terminamos trabajando con la hija. Empezamos a darnos cuenta de lo que este paciente hace con la información que se le da en su círculo familiar. Empezamos a averiguar, empieza a caer a diferentes internaciones por mal manejo del dolor. Todas sus internaciones mayormente fueron por problemas con su dolor y mal manejo del dolor. Y en una de las internaciones vamos a hablar con él, Viviana y yo, juntitas, caballito de guerra, vamos a hablar con él y él nos dice, mira, estaba mal, que estaba triste, que no se sentía bien, se le notaba la angustia, estaba recién ingresado, se le había empezado a hacer el tratamiento de analgesia y le preguntamos cuál era su mayor necesidad, con qué era lo que más necesitaba ayuda y qué era lo que más le podíamos brindar. Y él dice que no estaba recibiendo ningún tipo de subsidio ni de ayuda económica, que estaban muy mal económicamente, su trabajo de albañil ya no lo podía realizar, ya no podía, de momento hacía changas o gomería, pero también le dolía un montón cada vez que se ponía a realizar ese tipo de trabajo. Entonces, bueno, con Viviana nos empezamos a mover, a averiguar, a comunicarnos, qué podemos hacer. Vivi empieza a hacer el trámite para una de las pensiones, se hace todo y cuando salen las averiguaciones en relación al trámite de sus pensiones y demás, nos damos cuenta que el paciente estaba recibiendo un subsidio también. A ver, esto no va a la cuestión de decir, ay no, no.
va más a la cuestión de decir, estaba recibiendo ese subsidio y realmente no le alcanzaba para el sostén de su familia. Y era un pesar que él tenía en relación a su enfermedad. Pero sí nos da una buena herramienta diagnóstica. ¿Qué hace este paciente con la información? ¿Qué está entendiendo y qué no está entendiendo de lo que decimos y de lo que hacemos? Hay una manipulación en relación a la información que la tiene tanto con el equipo como con la familia. Y encontramos que este paciente es frustrante para nosotros trabajar. Entonces, es así que pensamos en que, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué intervenciones son posibles? Y la realidad es que, bueno, que las intervenciones posibles las fuimos realizando poco a poco, ¿no? Nos dimos cuenta que la ayuda económica para él no era posible porque ya recibía el subsidio, pero Viviana pudo articular con su centro de salud para que su mujer empiece a recibir algún tipo de pensión, ¿sí? En relación a su angustia y en relación a su dolor, se le propuso varias veces acercarse a hablar conmigo, no quiso, y nos encontramos, bueno, ante un paciente que es frustrante. ¿Cuántos hemos tenido ese tipo de pacientes, no? Es entonces que por ahí nos planteamos como equipo, ¿no? Esta cuestión de qué hacemos con las frustraciones como equipo. Trabajar desde cuidados paliativos, Vivi, ¿me pasa? Sí. Sí. Trabajar desde cuidados paliativos, ¿no? No es cosa fácil. Todos quienes trabajamos en el hospital, más en los últimos años de la pandemia, hemos estado tan cerca en relación a situaciones de últimos días, ¿sí? Expuestos a cosas que anteriormente ciertos sectores del hospital no estaban expuestos. Y trabajar desde estas situaciones requiere que tengamos y que reconozcamos que necesitamos alguna forma o tipo de autocuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabajar con este tipo de pacientes, sobre todo, despierta, puede llegar a despertar en algunos nuestros temores sobre la muerte, nos hace recordar a nuestras propias pérdidas, ¿sí? Provoca sentimientos de impotencia y de culpa, sobre todo, cuando hay pacientes que queremos ayudar y no podemos, o no se quiere, o no se deja ayudar, ¿sí? Porque esa es otra. ¿Qué hacemos con el que no quiere o no puede? ¿Sí? Es entonces... Sí, te lo iba a decir. Una sola computadora puede pasar las cosas. Es entonces que pensamos que por ahí, que para trabajar con este tipo de pacientes, el profesional necesita una buena formación en lo que es conocimiento de situación, de final de vida, habilidades en la relación con el paciente y los familiares, una buena formación en bioética, un manejo ágil y flexible de las técnicas psicoterapéuticas, ¿sí? El conocimiento de las estrategias de trabajo del equipo y el autocuidado emocional. Yo pienso que como integrante del equipo, la integrante más nueva del equipo, he encontrado que es fundamental para mí, dentro de esto que es el autocuidado emocional, el apoyarme en mis compañeros y en mis colegas en relación al trabajo con los pacientes y el poder sentirnos libremente de hablar, de decir, esta pérdida me angustió, esto me hizo mal, esto me frustra, esto me enoja. Y si alguno no está pudiendo reconocer en ese momento, somos como parte del equipo decir, che, te veo que te pasó tal cosa. O con ese paciente no lo podemos manejar porque, bueno, nos genera impotencia, nos da culpa por no saber qué más hacer o por dónde más abordar una situación, pero también está bueno poder respetar los tiempos de ese paciente. Uno no puede acercarse a intervenir en una situación con un modelo sumamente armado y con pautas que no puedan ser flexibles, porque cada persona transcurre su vida de distintas maneras, y por suerte es de ese modo,
y no de manera autómatas. Pero esa es la dificultad que más nos va a generar movernos y cinturear la estrategia de trabajo en el día a día. Como cierre, queríamos nombrar los objetivos por alcanzar, que son muchos, pero no tantos. Lo principal que nos habíamos planteado como equipo de cuidados paliativos y que por un tema de pandemia no se han podido poner en práctica era poder desarrollar talleres informativos y de contención para los pacientes y familiares o referentes socioafectivos. Realizar encuentros de retrabajo con aquellas situaciones que por su complejidad son necesarias abordarlas con el SAMCO, con el centro de salud o con las instituciones intervinientes. Contar con un espacio adecuado para la realización de la atención, no porque no podamos hacerla en este momento, yo voy a hacer hincapié en eso, sino que compartimos espacio con el sector de oncología, donde muchas veces la atención es dentro de un consultorio que después alguien hace tratamiento. Entonces los tiempos suelen ser un poco más acotados. Contar con una internación domiciliaria de cuidados paliativos, realizar encuentros educativos para hospitales, para el primer nivel de atención, para SAMCO y para referentes socioafectivos, y la construcción del voluntariado. Como objetivo principal, y esto me hago cargo, la internación domiciliaria nos facilitaría mucho el trabajo con los pacientes de cuidados paliativos. Porque muchos de los pacientes que ingresan a la guardia, muchos, es por un mal manejo del dolor. Que teniendo una internación domiciliaria, con una frecuencia diaria de un enfermero o un médico que vayan alternando, la educación y el manejo del dolor se puede hacer de una mejor manera y con un seguimiento más cotidiano. Y los logros alcanzados es el trabajo en equipo de manera interdisciplinaria, la articulación que se está empezando a hacer y que se viene realizando de una manera muy artesanal dentro del hospital, en su momento con la guardia de adultos que aún continúa. Con nutrición también. Con nutrición, con farmacia, con el equipo de enfermería también, que son una pata fundamental porque son los que están en la internación en el día a día y son los que pesquisan aquellos movimientos que uno no los puede ver, no los puede apreciar por no estar con más frecuencia. La articulación con los efectores tanto de la red municipal como la red provincial, con los SAM, con las comunas que ya lo habíamos nombrado. Poder hacer reuniones familiares y de referentes socioafectivos con los cuidados pertinentes en el patio, pero poder transmitir la educación para el seguimiento y para la contención de ese familiar en el domicilio. Comenzar con un incipiente trabajo de investigación sobre cuidados paliativos y poder realizar el acompañamiento en situación de duelo, porque a partir de que pudimos tener un teléfono de cuidados paliativos, también estamos haciendo el seguimiento de aquellas personas que fallecen, ofreciéndole a esa familia contención en un tiempo más próximo de ocurrido esa pérdida. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo acá en realidad tengo dos preguntas a partir, Noemí Román, que en realidad se relacionan con lo último que estabas hablando, que una es cómo manejan las situaciones en que la familia o el paciente asocia la derivación a cuidados paliativos con una muerte inminente o con la terminalidad de la enfermedad. Perdón, repetila. Sí. ¿Cómo?
La primera pregunta es cómo se manejan las situaciones cuando existe la derivación a cuidados paliativos y la familia o el mismo paciente relaciona su terminalidad o la muerte inminente. ¿Cómo sacarles esa sensación de que tiene que ver con eso? Sí, por ahí nos gusta hablar mucho en relación a que no estarán haciendo tratamientos en relación a curativos, pero que todavía hay muchas cosas por hacer, ¿no? Explicamos qué son los cuidados paliativos. Muchísimas veces hay una mal concepción de que los cuidados paliativos es situación de últimos días y precisamente no es el caso. Trabajamos en relación a mejorar la calidad de vida. La mayoría de los pacientes se encuentran que no estamos solos, ¿sí? Que hay un equipo, entonces eso mismo dice, nunca me vieron, muchas nos han dicho, nunca nos vieron tanta gente junta. Sí. Encuentran otra contención en el equipo, encuentran otra mirada en relación a lo que son los cuidados paliativos. También porque apuntamos a que la derivación al equipo de cuidados paliativos no sea solamente de pacientes con enfermedades oncológicas. Apuntamos a poder realizar cuidados paliativos en aquellas personas que tienen otro tipo de enfermedades, pero que sí necesitan de un cuidado para aliviar el dolor. Digamos, hay enfermedades reumatológicas, de autoinmune, infectología, muchas veces también traumatología por personas que han sufrido accidentes con muchas fracturas, que hay un dolor constante y que si bien no son pacientes terminales, requieren de tratamiento o de un cuidado y un seguimiento de un equipo de cuidados paliativos. Tampoco, y esto no sé, por suerte también digo, en este año que venimos funcionando como equipo de cuidados paliativos, aún aquellas derivaciones de enfermos en su último proceso de vida, se le ha permitido despedirse de toda su familia a través de la situación de últimos días. Entonces, en plena pandemia, que del grupo familiar, que son 10 miembros, puedan pasar y saludar a esa persona que va a entrar en un proceso de despedida, es muy importante, digamos. Entonces, es como resignificar la vida más que resignificar la muerte. Y creo que era importante lo que iniciaron la charla de la derivación precoz. Creo que Claro. por ahí Gaby, Bueno, lo y un que... poco aclarando eso, es que cuando a alguien lo mandan al traumatólogo, tiene bastante claro qué van a hacer. Le va a pedir una radiografía, le va a revisar el hueso, y por ahí va la cosa. Cuando lo mandan a los cuidados paliativos, no saben bien a dónde lo están mandando. Por ahí los doctores, los oncólogos ponen en turno con la doctora Capalvo. Entonces no saben muy bien a dónde van tampoco, ni lo que vamos a hacer. Y es un poco lo que nos encargamos en la primera entrevista, de presentarnos. Ven que somos muchas, por ahí se sorprenden, ¿no es cierto? Y le explicamos que lo que vamos a hacer es un seguimiento clínico y de cómo se siente. Yo creo que estamos en un primer piso y en general las entrevistas las podemos hacer ahí, las hacemos ahí. Si el paciente sube esas escaleras y está bastante lejos del momento de la muerte, por lo menos así podemos ver. Claro. Entonces, eso es una forma también de explicar, ¿no es cierto? ¿Cómo te sentís hoy? ¿Cómo viniste? ¿Qué hiciste ayer? Yo creo que esas cuestiones también desmitifican un poco la situación. El problema también se da cuando uno le quiere decir, bueno, te voy a indicar un opioide, ¿no es cierto? Y ese es cuando aparece el miedo. Si me dan morfina es que me voy a morir. Bueno, también es una construcción sacar esos mitos que tiene tanto el paciente como la familia. Sí, tal cual. Creo que una es el mito y la otra la llegada precoz a la consulta que va acompañando, y es que no es que también, que va a dejar de ver a un equipo para empezar a ver al otro equipo. Creo que eso es fundamental. Por el que se supuesto. sienta en un equipo contenido también hace que también, porque a veces creen como que si me mandaron allá es porque ya no hay más nada para hacer, entonces eso es Y importante. también resignificar las actividades con las que esa persona venía realizando en su contexto familiar. A lo mejor no va a poder trabajar por fuera de su domicilio, pero sí en su casa va
a poder ocuparse de las plantas, va a poder hacer una actividad artística, va a poder a lo mejor ir a un taller que le quede cercano, un taller recreativo que le quede cercano a su domicilio, respetando y escuchando lo que su cuerpo también le indique, su cansancio, su necesidad de poder estar acostado cuando en otros momentos estaba activo. Bueno, acá también hay otra pregunta de Noemí también que pone si las consultas precoces son más frecuentes o todavía existe un poco de... Y depende. Hay pacientes que hemos tenido desde muy temprano y hay pacientes que lo hemos atendido por un periodo de 30 días nomás. Sí. Claro, también. que ahí ya arranca con el primer problema. También. La llegada tardía y todo va postergándose. Sí, el tema de la derivación temprana lo que permite construir muchas veces es las transferencias. Y en relación a las consultas, por ahí si la derivación es temprana, en un principio, no necesita de que Ruth lo llame una vez por semana, o no necesita de Vivi, o no necesita ayuda, simplemente viene y necesita de Gaby. Hemos tenido pacientes con derivaciones que Gaby le ha venido y le ha dado un paracetamol, digamos. Entonces, también depende acorde a la necesidad de cada caso y del paciente en sí. Bueno, hay otra pregunta que tiene que ver un poco con esta última diapositiva de la articulación con los otros servicios y que pone que en general todavía existe una posición más hospitalocéntrica. Entonces, pregunta cuál es la respuesta actual de los SANCOS y de los centros de salud para darle una respuesta integral a ese paciente, si fluye la comunicación o todavía hay que seguir trabajando mucho en este aspecto. Es un 50 y un 50. Hay SAMCO, yo siempre digo que las localidades que derivan al hospital es porque la especialidad no está en esa localidad. Entonces, uno al momento de articular sabe con qué puede contar, con qué no puede contar, y no de mala fe, sino porque realmente esos recursos no están, porque es un SAMCO de un paraje y que puede tener un médico de guardia, o es un SAMCO muy pequeño, y hablamos de localidades que están relativamente cercanas, donde se le puede hacer una primera atención. También nosotros un poco siempre decimos que para hacer cuidados paliativos, y es una frase de Gabriela, no necesita un dolorómetro. Pero sí para hacer determinadas atenciones en determinadas complejidades de la clínica de ese paciente, la clínica orgánica de ese paciente, necesita tener un tomógrafo, necesita tener un resonador, y sabemos que los SAMCOS no cuentan con esa tecnología médica. Y los efectores, los centros de salud, en realidad es la mitad y la mitad, digamos. Hay muchos efectores de salud que no son de la red provincial, de igual modo se articula y se le brinda un turno y se le brinda a lo mejor un espacio psicológico, se articula con ese trabajador social. Por nuestra experiencia en articulación en este año que estamos conformados como equipo de cuidados paliativos, viene siendo buena la recepción. Nunca nadie nos dijo, no vamos a ver a este paciente, no lo vamos a atender, no le cerramos las puertas. No hemos obtenido esas respuestas. Siempre con los recursos que se tienen han podido acompañar una situación. Muchas veces quedan ligados al hospital desde el momento del diagnóstico. Por eso que decía Vivi, los diagnósticos se hacen acá y las interconsultas a los paliativos quedan acá. Entonces muchas veces es una tarea de los paliativos encontrar un referente local para sobre todo tratar las complicaciones. Porque por ahí la llaman a Ruth y le dice, tengo hinchadas las piernas. Y bueno, eso hay que evaluarlo. Entonces, que haya un médico cerca de casa que lo pueda estar evaluando, eso está genial. Muchas veces hemos tenido contacto telefónico y hemos incluso tenido contacto telefónico con enfermeras para iniciar sedación paliativa en el hogar de un paciente que se fue de alta. Claro, hemos hecho varias cuestiones, ¿sí? Y es un laburo, pero como dice Vivi, en general
nos cuesta la comunicación, encontrar el teléfono, encontrar la persona y demás. Pero una vez que la encontramos no hay problema. Perfecto. No sé si alguno más tiene alguna consulta. Buenos días. Mi Hola. nombre Hola. es María José Asenjo, yo soy médica psiquiatra y soy psicooncóloga. Quería preguntarles si les ha tocado acompañar a algún paciente a escribir su voluntad anticipada y No. cómo hacen con respecto a cuando el cuidador es único y para que no colapse, si han tenido que pensar la opción de la internación en el hospital o cómo organizan en ese caso cuando la familia no hay muchos referentes y hay un único cuidador que está colapsando. Gracias. Sí. En realidad no, hasta el momento no nos ha tocado un paciente que tenga que escribir la voluntad anticipada. Sí hemos acompañado en momentos en los que el paciente estaba tomando ese tipo de decisiones y hemos tenido acercamientos en relación a, bueno, sobre todo con pacientes que son uniparentales, familias uniparentales, con niños menores, de, bueno, tomar la decisión a dónde van a ir esos niños, a quién van a quedar a cargo. Eso sí, pero hasta el momento, equipo joven, un añito todavía, no nos ha tocado. Sí recordaba una situación, volviendo ocurrida durante este año, en periodo de pandemia, una situación que veníamos trabajando hacía muchos meses, de una persona de una localidad cercana a Rosario. Necesitó una internación, esa internación se realizó por guardia. Había procedimientos alternativos para aliviar ese dolor y ella sí pidió poder ver a sus hijos antes de poder hacer esa intervención, que no se iba a hacer en este hospital, sino que iba a otro efector y retornaba. Sí pidió poder ver a sus 3 hijos. Con lo cual no fue tarea difícil, porque se articuló con la jefa de la guardia, con el coordinador de la guardia, se articuló con el servicio de seguridad, se le pasó el nombre y apellido, se les dijo los cuidados, eso se pudo sostener y casi se me sale el apellido porque la estaba recordando, pero no lo voy a hacer. Volvió de su intervención y pudo transcurrir su internación en el hospital y poder despedirse no solo de sus hijos, sino de toda su familia, antes de iniciar el proceso de sedación. Y si bien su partida ocurrió hace algunos meses, a su pareja y a sus 3 hijos los seguimos contactando y seguimos haciendo contacto con el centro de salud, que es un SAMCO, para que pueda estar atento ante el proceso de duelo de estos menores. Con respecto a lo que nombrabas de las voluntades anticipadas, solemos hacerlas por escrito. Gracias, Rami. Pero sí, esto de conocernos, de conocer sus necesidades, de ir conociendo su familia, vamos conociendo qué es lo que van deseando ellos. Porque también, digamos, por proceso de últimos días no llega porque sí, ya antes tuvieron que a lo mejor decir, no, esta tomografía no tengo ganas de hacerla, entonces ya hay una construcción para cuando se llega a ese momento. Somos muchas veces nosotros los que limitamos cuando entran por guardia, vamos a hacer no, este paciente está así, este paciente pasó tal cosa y ahora la decisión es tal otra, ¿sí? No es frecuente, pero en caso de claudicación familiar, en la situación de últimos días, es, digamos, una indicación de internación para que quede en el hospital internado, ya sea por unos días, como decía Bill, unas 12 horas, se reacomoda un poco la cosa y se va de nuevo a la casa, o si es situación de últimos días y necesita sedación paliativa, se realice en el hospital. No contamos con internación domiciliaria.
porque estas son cosas que muy bien podría abarcar internación domiciliaria. No una internación domiciliaria como para descendernos de la familia y el paciente, sino una internación domiciliaria como para hacer un continuo del hospital y de la atención que reciben acá. ¿Sí? En relación a lo que mencionabas del familiar sobrebordado de la situación, nos tocó en un momento con una paciente que no era de esta localidad, que venía muy mal, no aparecía situación de últimos días, no teníamos en el momento presente que iba a ser situación de últimos días de esa semana. La habíamos visto, qué sé yo, un viernes anterior y tuvimos una situación en la que vino el marido desbordado desde otra localidad, pasó por 3 localidades, 5 comisarías, todo a avisar que su mujer había fallecido y que necesitaba el certificado de difunción. Había fallecido en el domicilio. En el domicilio. Y venía a buscar el certificado de difunción. Realmente fue una situación que tuvimos que ver cómo manejábamos desde el hospital. Por suerte pudimos trabajar con coordinación para que un médico fuera a ver a la paciente que ya había fallecido hasta el hogar desde que les quedara cerca de su localidad, y hablamos con el familiar y con el paciente, le pasamos las instrucciones. Él también había venido con una de sus hijas que tenía 12 años, entonces por ahí separar a la hija de esa situación y permitir a quienes estaban, Viviana y Ruth, que estaban en la parte administrativa de la cuestión del certificado, hablar de esa situación. Y después se hizo un seguimiento telefónico con este paciente, ¿sí? Eso creo que es el mayor beneficio que hemos tenido de poder conseguir este teléfono. Yo tengo otra pregunta, en realidad le quería dar paso a Noé Rafael, que pregunta si puede hablar, así que le podemos dar, está conectada. Hola. Buen día a todos. Quería contar más que nada que lo hablé con Gaby Capalvo y bueno, ahí están mis jefes y mis compañeras que ya conocen mi historia. Mi papá, un paciente con artritis reumatoidea, gracias a Dios, por decirlo en ese momento, con obra social, y ahora me doy cuenta que en realidad no. Yo le comentaba a Gaby que ella cuando lo atendió, que gracias a Dios lo pudo atender en sus últimas experiencias, el tema de cuidados paliativos, tanto para mí como enfermera, como para, bueno, mi papá y mi hermana en ese momento, era como que muy fuerte en cuanto a esto de pensar de que eran los últimos días. Yo le contaba a Gaby que, bueno, para nosotros fue muy fuerte esto de cuidados paliativos, que me imagino para la calidad de pacientes y de familias que tenemos en el hospital, que por ahí suena un poco más chocante. En cuanto a lo de el grupo de acompañamiento, más que nada agradecer porque, bueno, mi papá ya falleció y yo desde obra social, que uno dice, gracias a Dios tenés obra social, no tuve ningún tipo de acompañamiento. Para mí, que era la cuidadora principal, la que tuve que decidir un montón de cosas en el momento de su deceso, de que, bueno, que esto está bueno para los familiares, de tener un acompañamiento, y tanto para el paciente también, porque nosotros tuvimos que hacer todo mediante la actividad económica de la familia para que mi papá pudiera tener una psicóloga, y bueno, yo ahora seguir en tratamiento con una psicóloga desde el bolsillo, que esto estaría buenísimo que se pueda, que se contagien las obras sociales para acompañamiento tanto del paciente como las familias para los últimos días, para el cuidado paliativo. La verdad que, bueno, muchas gracias por tu aporte y sí, la verdad que es algo por trabajar todavía, que las obras sociales puedan contemplar esto, del durante y el después que nunca está contemplado. ¿Algún otro aporte? Sí. Ahora le pregunto. Sí, yo más que nada quería preguntar y ver cómo va a ser el manejo de quién acompaña
a los que acompañamos a los pacientes oncológicos o pacientes que están padeciendo alguna dolencia. Como que no vemos equipos de soporte para todos los planteles. Nosotros, yo hablo desde la parte de enfermería, ¿no? Estamos desde el arranque y el inicio que conocemos de ese paciente hasta su etapa final, conectando goteos con sedaciones, acompañando a la familia, acompañando en todo momento a todos los pacientes que tenemos internados. Entonces no vemos formado equipos de trabajo hacia nosotros, ¿no? A ver quién nos acompaña a nosotros en ese proceso. Que también son procesos de duelo, porque nosotros conocemos a los pacientes desde el inicio de tratamiento, pacientes jóvenes que arrancan con tratamientos con quimioterapia. Y bueno, en este momento tenemos muchos pacientes en la sala con tratamientos paliativos que tienen un seguimiento espectacular. Pero lo que sí nos faltaría es el trabajo y el abordaje hacia el equipo. Nosotros estamos las 24 horas con esos pacientes. De lunes a lunes estamos acompañándolo en todo momento. No solamente pacientes, sino hacemos mucho de trabajo social, hacemos mucho de psicología, hacemos muchísimo asistencial, tenemos mucho de nosotros, hasta los teléfonos de los pacientes. Ahora tenemos un buen equipo formado, entonces tenemos más acceso principalmente con la parte de enfermería y con Gabriela, tenemos un acceso más directo, pero bueno, faltaría seguirlo trabajando. Seguirlo trabajando, más que nada acompañando al equipo que está en la sala las 24 horas trabajando con ellos, que hace falta. Era eso solamente. No sé si alguno quería hacer una... Creo que es una respuesta que está dirigida a la gestión, claro. Creo que cuando nosotros empezamos a hablar, nos empezamos a dar cuenta de que tenemos falencias y que no podemos hacer las cosas solo y que, bueno, hay veces que necesitamos apoyo. Entonces, eso está bueno poder reconocerlo en primera instancia. Y después, bueno, empezar a gestionar algunas cuestiones que tienen que ver con eso para poder estar mejor. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Tengo a Carlos Cirino que levantó la mano, pero no sé si querés decir algo. Acá Noemí Román agradece y felicita al equipo por el trabajo. Digo que ojalá puedan seguir dando más y mejores respuestas, y que el nivel de necesidades se acerque más a los recursos disponibles. Y bueno, esto obviamente que es un pedido más para la gestión, siempre seguir, digamos, gestionando más recursos, que un poco tiene que ver también con lo que vos decías, Ale, que tal cual, además es como ellas planteaban que los cuidados de quien cuida, porque uno también, obviamente, está cerca de la muerte, porque se relaciona muchas veces con situaciones particulares, que uno asocia, a veces con pacientes uno se involucra demasiado, con la familia, con todo, y uno llega a su casa y se lleva. Muchas veces hago este juego con Gaby Capalvo o con Ruth, como para ponerle, qué sé yo, digo, ustedes vienen, indican y nosotros hacemos el trabajo sucio. Porque la realidad lo vemos así, vemos una indicación de una sedación paliativa y es muy difícil a un paciente que uno lo conoce desde el momento cero ir y conectarle una sedación paliativa que está en su fase terminal. Es muy difícil. Sí, además que del involucrarse y ver el deterioro, porque a lo mejor Exacto. lo conocieron cuando inició el tratamiento, que era otra persona, y ver y cuando llega el Nosotros momento. estamos acatando una indicación, pero nos ponemos en lugar de ese grupo familiar del momento, en el momento que uno muchas veces está haciendo esa sedación, muchas veces el paciente ovita, y uno se siente ahí, que los familiares mismos te miran como diciendo qué le hiciste, más allá que está todo trabajado y todo elaborado, cuando están en Sí, es esas el fases sentimiento terminales.
de impotencia Es- que te genera frente a una Sí. situación de Exacto, por muerte. eso era lo que nosotros hablábamos, ¿quién trabaja con todo el equipo de este momento? Que nosotros somos los que administramos, los que estamos, los que acompañamos, entonces es muy difícil ese manejo de situación. No, pero es para que... Para el MIT. Esta situación, esta especificidad o esta especialidad nos conmueve muchísimo a todos porque no hay representante psíquico de la muerte para ninguno de nosotros, digamos, ¿no es cierto? O sea, ¿qué ha pasado por ese momento, ¿no? Hasta que nos toca. Entonces creo que es algo que conmueve muchísimo. Y quiero felicitar al equipo fundamentalmente porque también rescata la calidad de los afectos, ¿no? De la relación entre los compañeros que tienen que abordar estas problemáticas, tanto en este equipo como en los equipos, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros intentamos hacer desde psicología ese acompañamiento. A veces no, digamos, no alcanza el recurso humano, no alcanza el tiempo, no podemos estar en todos los tiempos, ¿no es cierto?, que ustedes transcurren en el hospital. Pero me parece de fundamental importancia siempre este sostenimiento, ¿no? La única posibilidad que tenemos para soportar esto que es insoportable es eso, ¿no? Acompañarnos, poner palabras, digamos, alentarnos, poder transitar esto. El dolor va a estar siempre porque la angustia, digamos, es inherente al sujeto humano, no podemos evitarla. El asunto es cómo la superamos y cómo la sobrellevamos, y para eso creo que es fundamental la palabra y que entre todos nos acompañemos. Por lo menos desde el servicio es lo que hemos intentado siempre. No siempre se logra, no siempre los seres humanos somos difíciles también para constituir grupos y para poder comunicarnos, pero bueno, ese es el intento. Trataremos de tomarlo en cuenta para cómo podemos continuarlo. Vas con trabajo. No sé si alguien más quería hacer algún aporte o consulta. No, las de la pantalla las leí todas. El agradecimiento. Ahí pregunté si quería hablar, pero no. Sí, pero pregunté, pero no. Capaz que apretó por error, digamos. Puede ser. Bueno. Bueno, gracias a No, todos. gracias a ustedes. Gracias. ¿Eh? Perdón. Bueno, damos por finalizada la reunión y agradecemos a toda la presencia también de las personas que estuvieron virtualmente.